Líder de 360 grados. Nehemías. Libro de Nehemías. Nehemías es el estudio de casos perfectos de un liderazgo de 360 grados, porque comenzó su viaje de liderazgo sin una posición de liderazgo. Era copero del rey Artajerjes, probaba la comida y el vino para ganarse la vida. Realmente no lideraba a nadie. Era un extranjero en cautividad. Hubiera sido más fácil para él quedarse a salvo en el palacio y no intentar ser líder. Si se hubiera quedado donde estaba, nadie habría pensado menos de él por no intentar influir en la situación en Jerusalén. Secuencia de liderazgo e ingredientes clave. Fase 1. Primero se lideró a sí mismo. Nehemías capítulo 1. Disciplina, responsabilidad. Fase 2. Lideró al rey Artajerjes. Nehemías capítulo 2. Excelencia, respeto. Fase 3. Lideró a sus compatriotas. Nehemías capítulos 3 al 5. Servicio, perspectiva. Fase 4. Lideró como gobernador. Nehemías capítulos 5 al 13. Visión, integridad, planificación. Liderarse a sí mismo. La primera persona a la que Nehemías lideró fue a él mismo. Nehemías capítulo 1 versículos 4 al 11. A. Se mantuvo sensible a las necesidades de otros, doliéndose por la desgracia de Jerusalén. Capítulo 1 versículo 4. B. Ejerció la autodisciplina, ayudando durante días antes de hacer otra cosa. Capítulo 1 versículo 4. C. Practicó la intimidad con Dios, orando durante días por las circunstancias. Capítulo 1 versículo 4. D. Experimentó la adoración, declarando el señorío de Dios sobre todas las cosas. Capítulo 1 versículo 5. E. Era emocionalmente seguro, confesando los pecados de Israel como si fueran suyos. Capítulo 1 versículo 6. F. Actuó honestamente y con integridad, admitiendo su propia actitud egoísta. Capítulo 1 versículo 7. G. Conocía bien las Escrituras, recordando a Dios su pacto. Capítulo 1 versículos 8 y 9. H. Actuó con fe, pidiendo a Dios con osadía que atendiera su petición de ayuda. Capítulo 1 versículos 10 y 11. Alguien ha dicho, disciplínate tú mismo para que no tenga que hacerlo otro. Esa es una gran verdad. Cuando las personas demuestran autodisciplina, se ganan el respeto de los demás. Al margen de su título, o falta del mismo, tiene la atención de personas que pueden ver que su vida está en orden. En realidad, el verdadero liderazgo comienza aquí, no cuando consigues una posición, sino cuando consigues controlarte y puedes crecer más allá de la reputación que otros te han dado. Este es el paso 1 para un líder de 360 grados. Liderar hacia arriba. Una vez que Nehemías había practicado el autoliderazgo, practicó el liderazgo hacia arriba, respecto al rey Artajerjes. Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 9. A. Ejecutó fielmente su trabajo con excelencia y una buena actitud. Capítulo 2 versículo 1. B. Interactuó con el rey con total respeto y sumisión. Capítulo 2 versículo 3. A. C. Habló de una manera directa. No era lo que usted diga. Capítulo 2 versículo 3. B. D. No solo expuso su preocupación, sino que dio una solución al problema. Capítulo 2 versículo 5. E. Había hecho sus tareas de manera creativa y pidió lo que quería. Capítulo 2 versículos 7 y 8. A. F. Añadió tanto valor que el rey le dio más de lo que había pedido. Capítulo 2 versículo 8. B y versículo 9. Este pasaje es una clase sobre liderar hacia arriba. Nehemías se acercó al rey con humildad y respeto, y sus comentarios estaban respaldados por su excelente trabajo bajo el rey en el pasado. Sin estos ingredientes, intentar liderar hacia arriba con tu supervisor a menudo resulta en vano. Liderar hacia arriba conlleva el uso del poder personal en vez del poder posicional. Liderar lateralmente. Después, Nehemías practicó el liderazgo lateral, respecto a sus compañeros. Nehemías capítulo 2 versículos 11 al 20, capítulo 4 versículos 13 al 23, capítulo 5 versículos 1 al 13. A. Tomó una iniciativa y se encontró con ellos donde estaban, en los escombros. Capítulo 2 versículo 11. B. Hizo sus deberes pacientemente en base a la necesidad. Capítulo 2 versículos 12 al 15. C. Se mantuvo callado hasta que estuvo preparado. Capítulo 2 versículo 16. D. Identificó la necesidad que todos tenían y la abrazó. Capítulo 2 versículo 17. A. E. Proveyó una solución relevante para suplir la necesidad. Capítulo 2 versículo 17. B. F. Su visión incluía apoyo divino y apoyo del gobierno. Capítulo 2 versículo 18. G.
Cargó con el fragor de la oposición y respondió por la gente, capítulo 2 versículos 19 y 20. H. Le ofreció a la gente la perspectiva de Dios en la situación, capítulo 4 versículos 13 y 14. I. Desarrolló un plan para afrontar la adversidad, estando unidos y progresando, capítulo 4 versículos 16 al 23. J. Defendió la justicia, incluso cuando no le beneficiaba directamente, capítulo 5 versículos 6 al 13. K. Encarnó un espíritu de servicio, su motivación estaba centrada en el otro, capítulo 5 versículos 6 al 13. De nuevo, esto requiere que un líder confíe más en nivelar el poder personal que el poder posicional. Los ingredientes clave para liderar lateralmente son, primero, tomar la iniciativa para servir y segundo, perspectiva. Nehemías vio algo que otros no vieron y se ofreció como parte de la solución. Tomó la iniciativa cuando nadie más lo hizo. La confianza se profundiza cuando ofrecemos una perspectiva más amplia y tomamos la iniciativa para servir fuera del ámbito de nuestros propios beneficios, y el liderazgo siempre opera sobre la base de la confianza. Liderar hacia abajo. Finalmente, Nehemías lideró hacia abajo, cuando el pueblo le hizo gobernador de Judá, Nehemías capítulo 5 al 13. A. Lideró sin reproche, rehusando ser indulgente en los privilegios de liderazgo, capítulo 5 versículos 14 y 15. B. Continuó practicando lo que predicaba, con una firme ética laboral, capítulo 5 versículo 16. C. Fue inclusivo, permitiendo que obreros comunes pudieran acceder a él, capítulo 5 versículos 17 y 18. D. Se negó a distraerse de su misión y sus prioridades, capítulo 6 versículos 2 al 4. E. Rehusó que grupos con intereses especiales lo compraran o abusaran de él, capítulo 6 versículos 10 al 13. F. Formó un equipo sólido a su alrededor, capítulo 7 versículos 1 al 3. G. Hizo un censo para evaluar a la población, capítulo 7 versículo 5. H. Su obra llevó a la recuperación de las escrituras y renovación espiritual, capítulos 8 y 9. I. Restauró el orden en la vida de la gente y, por lo tanto, la esperanza, capítulos 11 al 13. Si te lideras a ti mismo coherentemente bien, te ganas el corazón de tu supervisor mediante el trabajo excelente y conectas bien con otros, finalmente tendrás la oportunidad de liderar hacia abajo. Otros estarán dispuestos a trabajar bajo tu cuidado. Este sin duda fue el caso de Nehemías. El copero se convirtió en gobernador. Se lo ganó. Puedes apostar que sí, pero la gente le dio este título. No obstante, en el caso de Nehemías, no tengo la impresión de que su objetivo fuera una posición. Su preocupación era conectar con otros y terminar bien un trabajo. Se trataba de relaciones y resultados. No iba en pos de más responsabilidad, una oficina de alto ejecutivo o un distintivo más grande con su nombre. Cuando más cerca estamos de un ascenso es cuando no lo estamos buscando. Solo buscamos el beneficio de otros. Los líderes de 360 grados buscan el bien colectivo, y en el proceso reciben posiciones y reconocimiento de otros. Esto fue así en el caso de Nehemías. Pablo, Hechos capítulo 27. El apóstol Pablo es un ejemplo del Nuevo Testamento de un líder de 360 grados. Más de una vez Pablo se vio en la celda de una cárcel. Sin embargo, eso nunca le detuvo de influenciar a las autoridades que le rodeaban. Pudo liderar sin título ni posición. En Hechos capítulo 27, Pablo fue escoltado junto a un grupo de prisioneros a Roma. Al comienzo del viaje a bordo del barco, nadie le escuchaba. Al final del viaje, todos, incluido el capitán, no solo le escuchaban sino que también seguían sus instrucciones. ¿Cuáles fueron las frases del liderazgo de 360 grados de Pablo? Pablo se lideró a sí mismo. A. Pasaba un tiempo disciplinado con Dios y oía su voz, capítulo 27 versículos 23 al 25. B. Modeló para otros la oración y la fe, capítulo 27 versículo 35. C. Mantuvo la perspectiva en una situación que amenazaba su vida, capítulo 27 versículos 18 al 22. Pablo lideró hacia arriba. A. Atrajo una consideración especial de Julio, el líder del barco, capítulo 27 versículo 3. B. Aportó esperanza y ánimo al centurión desesperado, capítulo 27 versículos 21 al 26. C. Diseñó un plan para los soldados que trabajaban en el barco, capítulo 27 versículos 31 y 32. Pablo lideró lateralmente. A. Exhortó a los pasajeros a comer y a fortalecerse, capítulo 27 versículo 33. B. Les dio la visión de que sobrevivirían, que no serían lastimados si obedecían, capítulo 27 versículo 34.
C. Lideró mediante el ejemplo tanto espiritual como físicamente, capítulo 27 versículos 35 y 36. Pablo lideró hacia abajo. A. Al final del viaje, Pablo lideró a la tripulación y los pasajeros para llegar sanos, capítulo 27 versículos 41 al 44. B. Al final del viaje, Pablo estaba liderando a todos, incluido el centurión, capítulo 27 versículos 42 y 43.